Así como el domingo pasado nos hemos detenido después de unos 4 programas en que yo analicé la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dividimos en secciones todo el análisis de ese capítulo, ya que es, les decía, uno de los textos más completos y perfectos sobre la resurrección de todos los muertos. Tenemos en claro que eso ha de suceder el día del juicio final, el día que se llama parusía. Ese es el momento en que resucitarán todos los muertos. El único resucitado es Jesucristo y la Virgen María. Por eso María se aparece en cuerpo, en todas las apariciones. Nosotros tenemos esta gran bendición de que en Argentina se ha aparecido en San Nicolás, ¿verdad? Y va siguiendo todo su proceso también en el norte, en Salta, y lo hemos visto en Fátima, lo hemos visto en la Medalla Milagrosa, lo hemos visto en Lourdes, lo hemos visto en Medjugorje. Es decir, estos son, digamos, los santuarios de mayor renombre. Qué dicha tenemos que la Virgen se ha aparecido y se sigue apareciendo aquí en Argentina. Más allá de Jesús y de la Virgen, nadie resucitó todavía. Por eso sí, hay personas que en el orden místico, estoy tocando un punto muy elevado, puede tener presencias, o sea, visiones, donde se puede ver a un santo, donde se puede escuchar la voz de un santo o de una santa. Eso puede suceder de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros hemos hecho un análisis meramente bíblico y luego el domingo pasado los introduje en los apologistas y a la luz de Taciano, Atenágoras, hemos ido analizando posturas que van remarcando esto en los padres de la espiritualidad, que son aquellos que existieron entre los siglos II y IV. Después, todos los que han venido con sus enseñanzas en relación a una sana y diáfana espiritualidad, se los llaman maestros de espiritualidad. Pero padres de espiritualidad reciben este nombre solo aquellos que han estado entre el siglo II y el siglo IV. Se llaman padres de la espiritualidad o padres del desierto o los padres, se llega a decir eso también, depende del contexto en los que uno esté usando cada uno de estos términos, ¿verdad? La teología es una ciencia, como todos sabemos, y como tal, la terminología, los contextos son muy importantes. No es sencillo hacer improvisadamente, como hago yo, una síntesis de lo que ya se vio en otros programas, así como a modo de charla. Les puedo asegurar que no, porque hay que ubicarse muchísimo mentalmente en cada cosa. Pero bueno, lo hago porque entiendo que de este modo la gente que se perdió alguna emisión por algún motivo y las personas que van pasando el dial es como que se van sintiendo más ubicadas dentro de los contextos que estamos tratando, ¿verdad? Hoy quisiera que el bloque esté dedicado a poder tratar qué pasó con los gnósticos, quiénes eran estos gnósticos y respecto de la vida eterna, cuál fue la lucha que se ha generado. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que tener presente que el gnosticismo es una corriente filosófica que integra junto a la filosofía de distintas orientaciones, trato de decírselos esto lo más sencillo posible, muchas enseñanzas del judaísmo. Entonces era como una mezcla, lo que se llama un sincretismo, si bien esta palabra también se utiliza para otras cosas. Pero sucede que el punto más importante es que este movimiento muy fuerte ya venía en el siglo I dando, digamos, como un oleaje hacia el cristianismo, que fueron aquellas personas
con las cuales se toparon todos los miembros de la comunidad joánea. O sea, el Evangelio de Juan fue escrito por la comunidad, por miembros de la comunidad, discípulos del discípulo amado. Entonces se infiltraron, porque lógico, el Evangelio de Juan es un evangelio mistagógico. Mistagógico significa que tiene siempre acceso y mención y profundización al misterio de Cristo en el mundo. Y lógicamente todo el contenido es un contenido elevado, que para la filosofía nunca ha dejado de ser objeto de estudio, pero se ve como si fuera una corriente filosófica y no como parte de la fe que los cristianos profesamos. Entonces, como lo señala el capítulo 2 de la primera carta de Juan, tuvieron que poner los puntos en claro. Los que no estaban dispuestos a aceptar las enseñanzas tal cual las recibieron todos los apóstoles, tenían que retirarse porque se estaban confundiendo también los cristianos, porque ellos venían con sus pensamientos y corrientes atraídos por este evangelio mistagógico, y resulta ser que muchos cristianos se confundían, hasta les hacían tambalear en la fe. Por eso es que tuvimos apologetas, o sea, defensores de la fe, para en forma diáfana, transparente, poder enseñar realmente los contenidos de la fe que eran necesarios. Como ustedes lo leerán si quieren en sus casas, toman la primera carta de Juan en el capítulo 2 y se van a dar cuenta que ahí se limpió el tema. Es decir, los que no abrazaban la fe de los apóstoles, lo que se llama la didaché, que es la doctrina de los 12 apóstoles, se tenían que retirar de la comunidad. Lógicamente, la formación mal dada o mal interpretada podía generar muchas veces desvíos, y forma parte del magisterio de la Iglesia tratar de orientar correctamente al pueblo de Dios cada año de la vida, ¿verdad? Por eso los papas también siguen sacando sus encíclicas, que son cartas pastorales, para ayudar al pueblo de Dios a iluminar su fe hoy en el siglo en el que estamos viviendo. Entonces, en aquella época, si bien esta gente no fue admitida dentro de la comunidad joánea, igualmente seguían su camino por su lado, con sus conceptos. Y eso en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, seguían vestigios de todo esto y atacaban mucho lo que es la fe en la resurrección. Por eso vamos a ver quiénes han defendido esa lucha contra el gnosticismo que confundía a algunos cristianos. Bueno, yo voy a mencionar básicamente a Tertuliano y también a San Ireneo. Comenzaría por Ireneo, ¿no? Igualmente quiero decirles, la defensa de la corporeidad se hace urgente ante el peligro que el gnosticismo representaba a la comunidad cristiana. Defender la corporeidad, o sea, es muy importante saber que el cuerpo va a resucitar. Por eso Ireneo, que es del siglo II, y también Tertuliano, se han distinguido en esta tarea. Fíjense esta frase de Ireneo que quise traer hoy al programa. Es una enseñanza, ciertamente, y dice así: si no hubiese de salvarse la carne, no se habría encarnado en absoluto el Verbo de Dios. ¡Qué enseñanza clara! Si no hubiese de salvarse la carne, o sea, si nuestra carne no va a resucitar, no se habría encarnado en absoluto el Verbo de Dios. ¿Para qué Dios se va a hacer hombre? En la persona de Jesucristo. Excelente este argumento, ¿eh? Es excelente. Entonces, al ser total la salvación ofrecida,
nuestros cuerpos, como también Él lo va a enseñar, dice así: nuestros cuerpos depositados en la tierra y disueltos en ella, resucitarán a su tiempo, porque el Verbo de Dios les dará por gracia el levantarse para la gloria de Dios Padre. Clarísimo esto. O sea, ¿qué rol juega la salvación si uno realmente no va a resucitar con su cuerpo? Aquí quiero hacerles dos aclaraciones que para muchos oyentes que no me conocen todavía en el orden personal o que no han venido a mis seminarios, tal vez no oyeron esta diferencia. Tenemos que distinguir dos términos: resurrección y salvación. Tenemos que distinguir, entonces, redención y salvación. La redención, en términos sencillos, es lo que hizo Cristo. Cristo venció al pecado y Él mismo se ofreció como único sacrificio expiatorio y propiciatorio por cada una de las personas. Cuando digo sacrificio expiatorio, quiere decir que Él donó su vida para que el pecado a nosotros, o sea, el pecado que entró en el mundo, no gane la batalla y nos destruya, sino para que nosotros tengamos vida eterna. Es víctima propiciatoria porque Jesús posibilita la entrada en la eternidad y vivir para siempre. Por eso Él dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo dice en el discurso del pan de vida que Él pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, como lo podemos apreciar en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Entonces, la redención es algo que hizo Jesucristo. Nosotros siempre debemos decir: fuimos redimidos. Nosotros no hacemos nada para ser redimidos. Todo lo hizo Cristo. La palabra redención es una palabra que en griego se dice apolútrosis. Apolútrosis quiere decir liberación, quiere decir curación, quiere decir salvación. Pero lo correcto es emplear el término dentro de la misma ciencia teológica, redención, que es la acción de Cristo que se entrega para expiar y propiciar para nosotros la posibilidad de la vida eterna. Ahora, la palabra salvación, San Pablo, que es un grandísimo teólogo, la ubica en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque en la salvación interviene nuestra voluntad. O sea, seremos salvados por parte de Dios, Dios quiere que nos salvemos. Pero la salvación indica lo que el hombre debe hacer para llegar a vivir junto a Dios. O sea, la redención nos habla de la voluntad explícita de Dios, que es redimirnos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos relata San Pablo en la primera carta a los Corintios 12, ¿verdad? Ahora, la salvación requiere intervención humana. O sea, la salvación no es un gesto solo de Dios, sino que es un inicio de Dios, pero quiere que el hombre colabore para su salvación. Por eso yo decía, nunca tenemos que usar el verbo salvación en el pasado. ¿Fuimos salvados? No, fuimos redimidos. En futuro seremos salvados. Entonces, al ser total la salvación ofrecida, cuando dice nuestros cuerpos depositados en la tierra y disueltos en ella, resucitarán a su tiempo, porque el Verbo de Dios les dará por gracia el levantarse para la gloria de Dios Padre. Esto quiere decir que la posibilidad de la resurrección se funda, como lo hemos escuchado también el domingo pasado en los apologistas y hoy en la repetición, en la omnipotencia creadora de Dios. Repito,
la posibilidad de la resurrección se funda en la omnipotencia creadora de Dios. Dice Ireneo estas palabras, escúchenlas muy bien. Que Dios sea poderoso en todo, hemos de comprenderlo observando nuestro comienzo. Tomó barro de la tierra, Dios hizo al hombre. Cuánto más difícil es crear un ser animado y dotado de razón que restablecer de nuevo este ser creado. ¿Me comprenden? Entonces, vuelvo a decir, la voz es la voz de San Ireneo. Que Dios sea poderoso en todo, lo compartimos totalmente, lo primero que profesamos en la fe es creo en Dios Padre Todopoderoso. Luego dice, hemos de comprenderlo observando nuestro comienzo. O sea, nosotros de la nada fuimos hechos, como lo he explicado la otra vez a la luz de los apologistas, desde el semen del hombre en adelante, cómo se forma lo que se forma, ¿verdad? Por eso él dice tomando barro de la tierra. Dios hizo al hombre, cuánto más difícil es crear un ser animado y dotado de razón que restablecer de nuevo este ser creado. O sea, Dios no nos va a volver a crear, sino con lo mismo que ya creó, seremos recreados en la resurrección. Es muy importante el aporte, a mi entender, que nos da San Ireneo. Vamos a ver a Tertuliano. En cuanto a Tertuliano, su polémica contra el gnosticismo ha comenzado donde comienza este error, como ya mostrara Ireneo, ¿no? En torno al realismo de la encarnación del Verbo. De ahí que él tiene un libro que se llama De Carne Christi, de en latín quiere decir sobre la carne de Cristo, ¿no? Donde se sientan las bases, por así decirlo, de una recta comprensión de la corporeidad. O sea, creando el cuerpo del primer hombre, Dios preveía la encarnación de su Hijo. Una vez que las personas que, digamos, no han querido reconocer la divinidad de Jesús, antes se los llamaban heréticos, ¿no? Reconozcan que Dios es el creador de la carne y que su Hijo ha tomado una carne verdadera, habrán de reconocer también la resurrección de esta misma carne. Entonces, él arguye que la sola inmortalidad del alma sería llevar medio hombre a la salvación, lo que es indigno de Dios. Dios quiere su creación completa. Decíamos unos programas anteriores, y también lo dije el domingo pasado, que la obra de Dios no conoce corruptibilidad, no conoce caducidad. Desde allí tenemos que partir entonces, saber lo siguiente, y acá voy a usar varios verbos para esclarecer aún más esto, ¿no? Porque hay una gran tendencia al desprecio de lo corporal, siempre. Así como vemos que la gente en el siglo actual se cuida tanto el cuerpo, está tan detrás del cuerpo, en general es para mostrarlo a otros. Pero digamos así que, sea de un lado, sea de otro, a veces hasta incluso suena como disonante escuchar gente que se cuida tanto el cuerpo que no crea en la resurrección de ese cuerpo que tanto cuida. ¿No es cierto? Tantas horas de ejercicio, tantas horas de gimnasia, tanto ocuparse para no engordar un gramo más. Y qué lástima que no piensan que ese cuerpo tan lindo que va cuidando tiene carácter eterno. A veces nos cuesta creer cómo la gente que se cuida tanto el físico no crea en la resurrección, que es la resurrección de la carne, justamente. Por eso la carne es lavada para que el alma sea purificada. La carne, digamos, es ungida
para que el alma sea consagrada. La carne es santiguada para que el alma se fortifique. La carne recibe la imposición de manos para que el alma se ilumine por el Espíritu. La carne se alimenta del cuerpo y sangre de Cristo para que el alma se nutra de Dios. Entonces, cuando ciertamente aquí Tertuliano hace este desmembre de cosas, evidentemente él está incluyendo como algo fundamental el cuerpo para nuestra salvación. Por eso mismo, en cuanto a la posibilidad de la resurrección, vuelve a utilizarse el argumento proverbial de la creación, que dice así, ¿no? Pregúntate quién eras antes de existir. Entonces viene, vos que no eras nada antes de existir, ¿por qué no podrás salir una segunda vez de la nada por la voluntad del mismo que lo ha querido una primera vez? ¿Se comprende? Vuelvo a decir, vos, que no eras nada, como yo tampoco, antes de existir, ¿por qué no vamos a poder salir una segunda vez de la nada? Porque Dios en su omnipotencia quiere hacerlo. ¿Por qué hay una resistencia en algunas personas, lógicamente, a creer en esa omnipotencia de Dios? Bueno, gracias a Dios que nosotros nos apoyamos totalmente en el poder plenipotenciario de Dios. Tertuliano concluye, después de haber comentado el texto que yo señalé y que he explicado en 4 programas de la primera carta a los Corintios 15, y después de hacer ver que nuestra resurrección es a imagen de la de Cristo, por eso él se lo llama primogénito de entre los muertos. Él es el primero, luego vendremos los cristianos, luego todas las personas que han obedecido al orden natural. Entonces, la confesión, por así decirlo, de la identidad del cuerpo resucitado es muy importante. En este sentido es que Tertuliano dice que resucitará la carne, y ciertamente toda, la misma e íntegra carne. Entonces, se va a tratar de una carne espiritualizada, que es lo que se llama la glorificación de la persona. O sea, la carne espiritualizada, ¿saben qué es? Es la carne de vuelta al espíritu. Creo que con estas palabras se entiende mejor. La carne espiritualizada es la carne de vuelta al espíritu. Y es así que va a ocurrir. Él murió y resucitó, es el primogénito, luego la Virgen, porque la Virgen sigue con la obra que el Padre le ha encomendado. La Virgen fue llamada por Dios para ser la madre del Señor. Por eso, lógicamente, la misión de la Virgen no concluye a los pies de la cruz. La misión de la Virgen sigue siendo y para siempre. Es la única resucitada además de Cristo. Y después venimos todos nosotros. Bueno, vamos a llegar entonces hasta acá, porque sé que son elementos bastante profundos que hay que reflexionar. Entiendo que los repito y trato de ser claro en radio, lo cual es todo una audacia enseñar estos temas por radio, donde la persona no puede preguntarme cara a cara. Sin embargo, vemos que está dando frutos y que vamos entendiendo, y día a día, vez por vez, con la repetición o la vuelta de escucha del programa, vamos asentando cada vez más las bases. Ahora, ¿vieron qué maravillosa que es la teología
este saber nos permite acceder a los argumentos fehacientes para afirmar cada vez más la fe en la resurrección de todos nosotros, de todos los hombres. Bueno, demos gracias a Dios porque, sinceramente, este tema no lo toca nadie fuera de un contexto de una homilía o de un retiro espiritual donde se hable del tema. Son como temas que uno jamás los va a escuchar en un medio de comunicación. Nosotros tenemos la posibilidad, y como me decía un profesor mío, un biblista, discípulo de Schnackenburg, con quien tomé 18 horas de Biblia por semana, el padre Horacio Lona, justamente me dice, qué bueno que se pueda dar este nivel de formación por la radio. Es como que esto está más dentro de un instituto teológico para teólogos, o bien la gente a veces escucha algo, pero así solapadamente o en la lejanía. Y nosotros, por eso me atrevo y digo que es como una audacia, tratar de triturar todo este conocimiento y hacérselo llegar a ustedes de una manera muy depurada y con palabras simples, sin salirnos del nivel que merece esta objetivación. Bueno, vamos entonces a un espacio musical y seguimos disfrutando la noche de nuestro programa Intimidad. Ahora llega un tema muy bello por los Celebrant Singers, que son un grupo de misioneros católicos que cantan Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti.
mentre